Un saludo de gracia y de paz en Cristo Jesús, que ha muerto en la cruz para remisión de nuestros pecados, que ha resucitado para que seamos nuevas criaturas, para llegar a la gloria de la santa resurrección. En María Santísima, la Madre de la vida, que intercede en favor nuestro, y también en la compañía de los ángeles y santos. Y bien, mis queridos hermanos y hermanas, nos unimos en este compartir de gracia y bendición, para que en esta búsqueda nosotros podamos profundizar el misterio de la salvación. Vamos a compartir una meditación muy hermosa de los discípulos de Emmaús. Vamos a unirnos a compartir una meditación muy especial. Algunos lo podemos llamar, como lo dicen algunos, una lección divina. Pero vamos a centrarla en unos puntos que me parecen muy hermosos y que el Señor de algún modo me ha inspirado. Quiero compartir desde la experiencia del encuentro con el Señor unas 7 liberaciones o sanaciones, 8 pueden ser posibles, hasta un poco más, en la experiencia que vivieron los discípulos de Emaús y que se sintieron sanados en el encuentro vivo con nuestro Señor. Así que a todos ustedes, mis hermanos y hermanas, les invito a este compartir de gracia y bendición, a inspirarnos en esta meditación profunda para traer sanación y liberación a nuestra vida. Así que en el camino de Emaús nos inspiramos en este momento y nos dejamos guiar bajo la gracia de Jesús resucitado, la gracia del Espíritu Santo que sopla sobre nuestras vidas, para que podamos dar testimonio de la esperanza que se nos ha revelado. Por eso, mis hermanos y hermanas, entregamos al Señor este programa. Por eso, Señor, te pedimos que nos cubras con tu bendición, que nos llenes de gracia y bendición en este espacio, que tomen nuestras mentes y nuestros corazones para poder comprender este misterio que juntos meditamos. Y en la presencia de María Santísima, suplicamos la gracia de guardar estas palabras en nuestro corazón. Por eso, Señor, ilumínanos y guíanos. Y así estamos entonces compartiendo esta bendición en la búsqueda de la Radio María, el espacio del alma que queda grabado en tu corazón. Y bien, como ya les he comentado y les he anunciado, estamos meditando en esta búsqueda el testimonio maravilloso de los discípulos de Emmaús, lo que llamamos normalmente el camino de Emmaús. Y vale la pena introducirnos en este texto que les voy a proclamar para entender lo que el Señor quiere mostrarnos, su presencia nueva como resucitado, y que Él da sentido a nuestra vida, que Él da sentido a nuestra misión y a nuestras cruces. Queremos no solo probar que Jesús está resucitado, sino que en el camino de Emaús, darnos cuenta que todos estamos llamados a seguir encontrándonos con el Señor en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Quiero destacar un poquito la importancia del camino en el Evangelio de San Lucas y también el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, también escrito por San Lucas, porque el seguimiento de Jesús es fundamentalmente un camino. Vamos a mirarlo un poquito y vamos a proclamarlo, este texto tan maravilloso. En alguna ocasión lo he meditado un poquito, pero desde otro enfoque, en uno de los programas o CDs que tenemos, que se llama Sanando la Tristeza. Pero vamos a enfocarlo hoy desde otra dimensión que vale la pena y que va a traer sobre nosotros mucha bendición, sobre los niños que nos escuchan, los jóvenes que se abren también a la esperanza, sobre las parejas, sobre las familias, sobre las comunidades religiosas, sobre nuestra iglesia o personas también desorientadas en la vida, con situaciones difíciles. A todos ustedes enfermitos, a todos ustedes que comparten esta sintonía, les llega este espacio, o los que están distantes o luchando con un vicio o una dependencia. Este espacio nos va a servir de mucha bendición y mucha sanación. Compartimos entonces este texto de gracia. Como ya se los anuncié, capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, versículos 13 hasta el 35. Abramos nuestra mente y corazón para que lo podamos meditar. Seguro algunos han tenido tiempo ya de tener la Biblia a la mano y poderla abrir, pero sobre todo abra sus oídos, abra su corazón. Nos dice así: aquel mismo día, 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado.
Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó: ¿de qué van ustedes conversando por el camino? Se detuvieron tristes y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó: ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó: ¿qué ha pasado? Le dijeron: lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que sería el que iba a libertar a la nación de Israel. Pero ya hace 3 días que pasó todo. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y que les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres lo habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué faltos de comprensión son ustedes y qué lentos para creer lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Y luego se puso a explicarle todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le obligaron a quedarse diciendo: quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se los dio. En ese momento se les abrieron los ojos, y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Y se dijeron el uno al otro: ¿no es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos vendía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino, y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a los compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, mis queridos hermanos y hermanas, hemos proclamado esta palabra, y esta palabra es un testimonio de la resurrección, una prueba de la resurrección misma. Hay muchas pruebas de la resurrección que nos cuentan los evangelios, y tal vez nosotros podemos buscar pruebas de la resurrección o de que Jesús vive, y necesitamos de alguna manera esa confirmación misma de la fe. Pruebas de la resurrección, lo sabemos por el Santo Evangelio, la prueba del sepulcro vacío, que no fue tan suficiente, claro está, porque podían haber pensado: se robaron el cuerpo. La prueba misma, una muy contundente, es la prueba de las apariciones. Las apariciones mismas son el signo de que Jesús está vivo, y aquí tenemos la prueba de una aparición. Otra prueba grande y que está aquí en esta aparición es la Eucaristía. Hermosa prueba, porque ahí está la gran manifestación de Cristo muerto en la cruz y resucitado en el misterio que celebramos. Él se hace presente ahí. Otra prueba son los milagros que el Señor realiza, o los que se realiza a través de los discípulos que invocan a Jesús mismo, a Jesús Salvador, muerto en la cruz y resucitado, y a través de la acción de su Espíritu se realizan muchos milagros y prodigios y sanaciones. Es otra prueba de que Jesús está vivo. Otra prueba es que, y la que me parece muy hermosa, es la iglesia misma. La iglesia misma, la comunidad de los hermanos y creyentes reunidos en torno al resucitado. Ese es un milagro grande y prueba de la resurrección. Por eso, donde está la comunidad, Jesús está en medio de ellos. Bueno, diversas pruebas, pero otra prueba, y una también la que a nosotros, a cada uno nos conviene, y que debemos siempre estar buscando, aunque no veamos,
Es la prueba de la certeza de la fe que nos permite sentir a Jesús en lo profundo del alma y en nuestro corazón. Bien, y para esa certeza se necesita hacer todo un camino. Y bien, meditamos entonces un poquito lo que les venía diciendo sobre esta experiencia de encuentro con el Señor. Todos en la vida tenemos encuentros personales con Jesús, de algún modo. Y nos hace comprender su presencia de muchas maneras. Por eso vamos a entrar en esta comprensión y vamos a meditar desde el enfoque de, como les había mencionado, desde 7 liberaciones o sanaciones propias de un proceso de conversión para un encuentro vivo con el Señor y en la confirmación de la fe, permanecer en Él. Por eso vamos a meditar. Hay tantas y hermosas meditaciones e interpretaciones sobre los discípulos de Emaús. Hay comunidades y grupos y movimientos dedicados a esta espiritualidad de los discípulos o del encuentro de los discípulos en Emaús con el Señor. Hay cosas maravillosas que se han dicho. No me voy a detener en muchas de esas meditaciones porque no alcanzaríamos. Me interesa es centrarnos un poquito en las 7 liberaciones que el Señor hace en los discípulos de Emaús y que hacen cada uno de nosotros. Yo les invito, o te invito a ti que me escuchas, que de pronto escojas una de estas liberaciones que voy a mencionar, o sanaciones, y le pides al Señor la gracia de esta bendición sobre tu vida. Bueno, pues si escoges 1 o 2 más, pero es mejor una para no juntarnos con varias a la vez. Pero tal vez necesitamos de cada una un poco. Pero en alguna debemos centrarnos un poco más en nuestro proceso de conversión o hacer el ejercicio un tiempo una de las liberaciones, dedicarnos para meditarla y orarla y en otro tiempo las demás. Pero vamos a meditar esta experiencia tan bella a partir del texto que ya juntos hemos proclamado, pero que vamos a volverlo a repasar en forma sencilla, casi como de una lección divina. Y bien, vamos entonces a comprender este relato profundo de los discípulos de Emaús, de comprender también en nuestra vida la presencia del Señor vivo y resucitado, desde nuestra vida de comunidad también de iglesia. Vamos a ver, es como un itinerario, llamémoslo así. ¿Qué es la primera liberación que hay? Lo primero que el Señor nos libera a nosotros en el camino de nuestra fe o de seguimiento a Él está en el versículo 13. Versículo 13, con el que comienza el texto del capítulo 24. Dice: en aquel mismo día 2 de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. ¿Qué estaba pasando ahí? Vale la pena entender el sentido del relato. Los discípulos se están alejando de Jerusalén y ya se quedan sin el Señor porque ha muerto en la cruz. Ya no significa nada para ellos, se alejan de la comunidad y entonces ellos están de regreso, de retroceso. Es decir, ya van de Jerusalén a Emaús. Tienen miedo seguramente de lo que les pueda pasar a ellos mismos. Es signo de su indecisión y también están haciendo ese signo de regreso, es un signo de retorno al pasado. Quiere decir que en este versículo se nos está sugiriendo a nosotros la experiencia misma que vivieron los discípulos y que puede suceder en nosotros, es la necesidad de sentirnos liberados de la indecisión y del miedo. ¿Sí? Indecisión y del miedo. Ya sabemos, los discípulos ya no tienen el centro de su vida a Jesús, ni la comunidad. ¿Ve? Hay que, diríamos, desean volver a la vida de antes. ¿Ve? Ya no está el maestro. Ahora están dispersos, desilusionados. Ya no tienen esperanza. Van para atrás. Es ahí. Una de las cosas que a nosotros nos cuesta en nuestra propia vida o en el proceso de nuestra fe es el proceso de la liberación. O es el proceso de nuestra propia conversión en el que nos detenemos y vamos atrás porque hay recuerdos que nos detienen. Hay, de alguna manera, situaciones dolorosas que no nos dejan avanzar. Hay memorias que debemos sanar
o elementos, llamamos inconscientes, de emociones o experiencias vividas que no nos dejan dar pasos para continuar en profundidad nuestra fe o vivir en serenidad nuestra vida. De ahí la necesidad de poder sentirnos liberados de esto, del miedo y de este retorno al pasado. Vivir de situaciones del pasado nos detienen realmente. Hay que vivir las memorias del pasado con serenidad, aceptarlas en experiencia de fe y no vivir de nostalgias. Las nostalgias no nos dejan avanzar, incluso nos enferman. Por eso es tan importante recuperar de nuevo el sentido de la seguridad en el amor del Señor que está en nuestra vida. Que eso nos ayuda a superar las indecisiones y los temores y nos permite entonces seguir avanzando, puestos en las manos de Dios. Eso le pasó a los discípulos. Estaban entonces retornando al pasado, a la vida anterior. Esa es como la primera liberación. La segunda liberación que viven los discípulos está en los versículos 14 y 15 del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. Recuerda, estamos meditando el camino de Emaús. Entonces, versículos 14 y 15. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Aquí viene algo interesante, ¿no? Viene lo que la emoción, lo que ellos estaban viviendo. Ellos andaban un poquito, llamémoslo así, confundidos. Y esa es la liberación a la que yo les quiero invitar a partir de la contemplación de este pasaje. Liberados de la confusión. Versículos 14-15. ¿Sí? Los discípulos sienten como en oscuridad. Sienten que van conversando entre sí. Pero en esa conversación no solo dialogan, sino que también en la confusión discuten. Pensemos, por ejemplo, tantas comunidades o familias que en los diálogos entran en la confusión y entran las grandes discusiones. Por falta de claridad en los asuntos, por falta de amor y humildad para escuchar a la otra persona o para detenerse y entender las situaciones como son en sí mismas. Porque a veces nos dejamos llevar por nuestra propia emoción y las emociones a veces se hacen tan fuerte que nos impiden ver con claridad. Y entonces Jesús se acerca para iluminar las tinieblas que a veces nos hacen retornar a ideas fijas o abandonos de nuestra propia familia o de nuestra comunidad. El camino entonces de los discípulos de Emaús es el camino de fe, en el que tenemos que avanzar para poder seguir adelante. Oigan, iban hablando de lo que pasaba, ¿sí? De lo que había pasado. Estarían muy aturdidos, llamémoslo así. Estaban impresionadísimos y muy heridos al darse cuenta de la muerte del Señor, al presenciar aquel momento terrible. Y en esa conversación y discusión, Jesús se pone al lado de ellos. Imagínense eso, Jesús que se pone a nuestro lado, en medio de las pruebas y confusiones de la vida. Jesús se pone a nuestro lado. Y en medio de las grandes dudas y tinieblas de la existencia, el Señor se acerca para darnos claridad. Mire qué cosa tan especial. Esa es la experiencia que viven los discípulos de Emaús. Y quiero entonces también profundizar en una tercera que me parece fundamental y hermosa. Está en los versículos 17 hasta el 19a. ¿Qué hay ahí? Jesús les preguntó, ¿de qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofas, contestó, ¿eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Jesús les preguntó, ¿qué ha pasado? Mire qué cosa tan hermosa. Aquí vamos a la tercera liberación. Ya hemos dicho, la primera liberación es liberación de la indecisión y del miedo y del retorno al pasado. La segunda es liberados de la confusión o sanados de la confusión. Y en esta tercera encontramos la liberación de la tristeza, de la ira, para retornarnos en algún momento a la paz, al amor, a la alegría. Porque en el desánimo vienen las tristezas y en las pérdidas vienen los fracasos.
El Padre Pío decía algo muy, muy bonito: huye de la tristeza, porque entra en los corazones que están apegados a las cosas mundanas. Y yo le agregaría que están apegados a las memorias que les han herido. Así es, sanando la tristeza, liberados de la tristeza. ¿Cuántas tristezas? Y estos discípulos tenían razón de estar tristes. Sí, ellos se detienen tristes, muestran su estado emocional. Cuántas tristezas y depresiones de la vida en la que nos detenemos y no podemos avanzar. Las tristezas nos detienen, los desánimos y depresiones nos detienen. Es porque no aceptamos, porque no entendemos. Y Cleofás, uno de esos discípulos que no eran de los 12, eran otro de los discípulos, parece que de los 72, y él se detiene y un poco molesto. Mire cómo se molesta. ¿Eres tú el único que has estado alojado y no sabes lo que ha pasado allí? Como diciéndole, te pones a nuestro lado y te metes en nuestra conversación. Cuando uno está mal, uno a veces se pone molesto con los seres más queridos. Y uno se desahoga en realidad y a veces lo hace mal delante de las personas que uno más quiere. Pero en este caso es frente al que parece desconocido, pero frente al cual están empezando a sentir una sensación muy especial. Y hace como un reclamo y quiere desahogarse. Sin embargo, el Señor no le responde de mala manera. Él sabe la herida que están llevando en sus corazones y en sus vidas, la decepción y la herida con la que están avanzando. Y entonces el Señor, con corazón abierto y desprendido, con corazón de misericordia, simplemente hace la pregunta terapéutica, llamémoslo así, o la pregunta que cura. ¿Y qué ha pasado? Mire qué cosa tan hermosa. ¿Cuántas veces el Señor nos puede preguntar de este modo? ¿Y qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con nuestra vida? ¿Qué ha pasado con tu vida? ¿Cuáles son las dificultades y problemas frente a la cual el Señor te pregunta hoy? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa contigo? Y entonces tú puedes contarle, tú puedes compartir. Y no solo con el que está a tu lado, bienaventurado y bienaventurada, el esposo o esposa que se escuchan el uno al otro, que se hacen terapia y se ayudan en el consuelo, y que ya no necesitan de algún modo de estar frente a psicólogos o psiquiatras, o los padres que escuchan a sus hijos, o los sacerdotes y religiosas, o hermanos más crecidos en comunidad que escuchan a los demás, y tienen su corazón abierto para que podamos descansar los unos en los otros. Y entonces en el camino de nuestros sufrimientos, el Señor nos saca del caos interior y nos devuelve la paz y la alegría. Y del fracaso nos levanta para volverlo a intentar de nuevo. Es así como el Señor comprende la hondura de nuestros sufrimientos. Es así como el Señor sabe de nuestras oscuridades y luchas de la vida. Y aunque estemos con aire entristecido, Él sabe de nuestras tristezas porque quiere regalarnos la alegría de su presencia. Él es nuestro consuelo, Él es nuestra vida. Vamos a tomar este tema musical, que lo conocemos y es muy bonito, de Miguel Aquino, que se llama Llévate mi tristeza. El alma destrozada, traigo roto el corazón, ya no puedo con mis cargas. Dame hoy la sanación prometida en tu palabra. Necesito que tu amor me devuelva la esperanza. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Yo no sé lo que es amar, nunca me he sentido amado,
siempre me he sentido solo y de todos rechazado. Pero yo estoy aquí atendiendo a tu llamado. Dame, Señor, por favor, el amor que me ha faltado. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. No quiero seguir igual, quiero una vida nueva, quiero aprender a amar con el amor que nada espera. Resucítame, Señor, rompe todas mis cadenas. Abro hoy mi corazón, llénalo de tu promesa. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Llévate mi tristeza, Señor, llévate mi soledad, lléname de tu espíritu y nada más. Y bien, mis hermanos y hermanas, compartiendo las bendiciones del Señor en la búsqueda, en esta meditación que estamos haciendo de los discípulos de Emaús, el camino de Emaús. Ya hemos visto cómo los discípulos se alejan de Jerusalén, van de retorno. El Señor se acerca y les dice de qué discuten ustedes mientras van caminando. Se paran con aire entristecido, no lo reconocen. Y Dios, el mismo Señor, les abre su corazón, les hace una terapia de fe y les pregunta, ¿qué cosa? ¿Qué cosa es lo que pasa? Mire qué pregunta, ¿qué cosas han pasado? Ese qué cosas permitirá entonces desahogarse y abrir el corazón. El Señor no los deja con su sufrimiento. No hacemos como a veces nosotros hacemos, que cada quien resuelva sus problemas. No, los discípulos comienzan a compartir su dolor porque sabe que hay oídos atentos que les escuchan. Y sigue entonces las liberaciones y las gracias que hay en este texto. Vamos para la cuarta, liberación y sanación a partir de los discípulos de este texto, este camino de los discípulos de Emaús. Liberación, llamémoslo versículos 19b, segunda parte del versículo 19 al 21. Quiero proclamarlo también porque estamos haciendo como una lección divina. En esta segunda parte del 19 al 21 del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, nos dice así. Y le dijeron, lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que él sería el que iba a libertar la nación de Israel, pero ya hace 3 días de que eso pasó. Imagínense esto, es tremenda lo que están haciendo ellos. Lo que están haciendo los discípulos es desahogarse.
Y se estaban desahogando y en ese desahogo ellos estaban explicándole al que iba al lado de ellos, al mismo Señor, lo que estaba pasando. Y le cuentan exactamente el escándalo de la cruz, cómo ellos por ese escándalo habían echado pie atrás, podríamos decir, apostataron de la comunidad, hermanos separados, llamémoslo así. Y entonces, en el escándalo de la cruz, se habían ido hacia atrás, pero el Señor no se escandaliza. El Señor los entiende. Y aquí viene la liberación que me llama la atención. Es la cuarta liberación, liberación o sanación de la idolatría y de las ideas falsas de Dios. ¿Cuántos ídolos falsos tenemos? ¿Cuántas ideas de Dios tenemos caprichosas? O ideas que no son tan completas ni precisas. Y hace que nosotros a veces nos desanimemos en la experiencia de la fe. Las ideas que es imprecisas de Dios hacen que nuestra fe sea muy débil y que busquemos a Dios por intereses o por cosas, pero no pongamos nuestra confianza en el Señor de la vida. Porque ahí está lo especial, es buscar a Dios por lo que Él es. A veces lo buscamos por cosas, pero eso sí, hay medios por los cuales lo buscamos y lo encontramos. ¿Ve? La idea es que la fe entre en prueba para que la fe se fortalezca. Liberados de la idolatría, de las ideas falsas de Dios. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Jesús iba a ser un gran político, un rey seguramente de esos poderosos que iban a oprimir y se iban a desquitar del pueblo romano que los oprimía. Y que esa liberación les iba a llevar a ellos a tomar un puesto en la política y tener un privilegio especial, ¿cierto? Para entrar en el plan de la corrupción de tantos políticos. Me imagino que ellos, pero también tenían la esperanza cierta del pueblo de Israel, de la liberación anunciada por los profetas. Y que Jesús, entendido como el libertador, el que traía la libertad de Israel. Pero esta libertad ahora tenía que ser entendida en una nueva dimensión. Ese no era el Dios real, el que habían anunciado los profetas, o la idea falsa que tenían tenía que ser ahora cambiada y revaluada. ¿Cuántas ideas falsas de Dios tenemos? ¿Cuántas ideas no completas de Dios porque nuestra fe es débil y no se ha alimentado y no ha crecido? Esperamos de Dios muchas cosas o le atribuimos a Dios muchas de nuestras situaciones y le echamos la culpa de lo que nos pasa, porque no somos capaces de asumir responsablemente las cosas de la vida. Sí, así es. El Señor de verdad disipa nuestras penas, pero también disipa las tinieblas de nuestras dudas. Y el Señor que se pone a nuestro lado nos ayuda a precisar la claridad de la fe. Ellos le cuentan eso y viene esta partecita tan hermosa de la explicación misma de las Escrituras que empieza a iluminar, les explica las Escrituras. Y era necesario que el Mesías padeciera para entrar en la gloria. Es una explicación que el Señor les da y a medida que les va recordando las palabras de los profetas y las palabras de Moisés pasando por los profetas, les va llevando a la comprensión y les va precisando el plan de Dios y les va mostrando lo que estaba anunciado. Y así entonces ellos van a ir entendiendo la palabra de Dios que sana y que libera y que entra al profundo del corazón y que nos ayuda a entender y que con la ayuda de la razón podemos entender el misterio de la salvación. La razón sola no nos ayuda. Esa es la gran verdad. Como cuentan aquella historia, o por ahí hay en internet un email muy bonito, cuando Louis Pasteur iba a aquel famoso científico. Ya lo sabemos que es un gran científico médico francés, y que iba en un tren, iba leyendo la Biblia en un tren y un joven le dice que por qué leía eso, que debía tener una cultura más alta y que de alguna manera la ciencia daba respuestas más profundas de la vida. El joven nunca supo que en ese momento que era Louis Pasteur, pero después se dio cuenta que era el gran científico que estaba unido a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da la sabiduría más alta, pero para ello necesitamos la gracia de Dios mismo que nos dé claridad a través de su Santo Espíritu. Liberados de tantas idolatrías, porque a veces estando con Dios buscamos un montón de cosas que nos hacen mucho daño.
Así es como debemos unirnos en una experiencia de fe firme que nos ayude a sostenernos en una fe que si puede ser probada, es una fe que permanece. Y eso es lo que están viviendo los discípulos de Emaús en el proceso de conversión. Están viviendo la purificación de su fe. Hemos mencionado en este capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, en esta búsqueda de la Radio María, estamos haciendo una pequeña meditación, una lección divina de un punto de vista muy bonito que el Señor nos manifiesta, de las liberaciones que el Señor hizo en los discípulos de Emaús y que hacen nosotros. Y estamos invitando a que nos quedemos con alguna de ellas y pidamos esa gracia para ser bendecidos y liberados. La primera liberación es la liberación de la indecisión y del miedo y del retorno al pasado, como ya lo dijimos. Después, la liberación de la confusión. Y la tercera liberación, la liberación de la tristeza, de la ira, del desánimo. La cuarta liberación, la liberación que ya la dijimos también, la liberación de la idolatría, de las ideas falsas de Dios. Quinta liberación que descubro en este texto de los discípulos de Emaús. Versículos 22-24. Los discípulos siguen desahogándose y le dicen al Señor, aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa y cuentan que algunos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Ahí está tremendo, ¿no? Es tremendo este texto. Es una liberación que necesitan los discípulos. Pero meditemos un poquito ese elemento o esas palabras tan especiales de estas mujeres. Las mujeres van y cuentan el testimonio, pero la mujer no tenía mucha autoridad en su testimonio y por eso no eran tan creíbles los testimonios de ellas. También los discípulos confirman lo que las mujeres habían dicho y tampoco fue válido, o prueba válida para los mismos discípulos, de estos dos discípulos que iban de retorno a Emaús. Y es ahí donde se necesita la liberación. El Señor nos libera de la simple fe teórica, podríamos decirlo así, o de la simple fe recibida como dato, llamémoslo así también, porque no basta en el camino de la fe el simple saber con la razón o con la mente, o el simple conocer de la mente. Hay que pasar de la mente al corazón. Por eso el Señor nos libera de la fe teórica. No basta o no es suficiente para nuestra fe lo que los demás dicen sobre Dios o lo que los demás dicen sobre Jesús. Es necesaria de algún modo la confirmación de la fe para madurar en la experiencia de la fe. Ahí es donde es importante poder en la búsqueda de nuestra experiencia, nuestro camino de fe, poder ser liberados y poder nuestro corazón y nuestra mente se conecten, llamémoslo así, y podamos tener una síntesis de fe hermosa en la que se nos confirme. No bastó para ellos entonces el testimonio de las mujeres, no bastó simplemente lo que dijeron los otros discípulos, o para nosotros no basta simplemente lo que nuestros padres nos transmiten, o lo que los demás simplemente nos dicen, sino que los demás nos ayudan a nuestra búsqueda de fe y nosotros en comunidad vamos haciendo las confirmaciones de la fe y cada uno en su corazón va creciendo en esa experiencia. Por eso es que muchos son ateos, porque han buscado tantas pruebas racionales, pero no se ha abierto todavía el corazón. Y por eso muchos son duros en la fe y les cuesta muchísimo que lo que los demás pueden proclamar. Por eso es necesario orar para que la palabra de Dios entre y descienda al corazón con toda su gracia, con todo su poder. Bien, así que ya llevamos la quinta liberación en el proceso del camino de la fe. Por ahí hay unos programas que yo he hecho en el camino de la conversión o el camino de la fe, unos espacios muy bonitos en que hablo de los pasos de la fe, el camino de la conversión, en donde uno va encontrándose con el Señor y uno va en el encuentro de la vida, uno sale de la fe cotidiana, de la fe simplemente que me han dicho, para decidirme por la fe y pasar al enamoramiento espiritual verdadero. Y en el enamoramiento espiritual es la manifestación de Dios
que nos saca del conformismo y la mediocridad y nos hace vivir en caridad, nos permite integrarnos más en iglesia y participar en la misión de la iglesia en el ejercicio de unos dones y carismas maravillosos. Y entonces la fe deja de ser una ideología y se convierte en una vivencia, en una experiencia. Y entonces en esto aparecen crisis para madurar en nuestra fe, hasta que nuestra fe se vuelva una convicción, hasta que nosotros podamos ser purificados y tener una unidad profunda con Dios donde nada ni nadie nos puede romper ni hacer ir para atrás. Y ahí en el ejercicio de una humildad profunda entendemos la más bella experiencia de lo humano con lo divino. Y entonces en este crecimiento de la fe vemos que con nuestras limitaciones y todo somos fortalecidos y vivimos la libertad verdadera de los hijos de Dios. Y empezamos a unificarnos en nuestro corazón y en nuestra vida. Y mantenemos una alegría constante y un corazón agradecido y un corazón abandonado a Dios y que vive en oración constante y en unidad de corazón y de espíritu con el Señor y con los hermanos. Y entonces se vive en la voluntad de Dios y se vive en obediencia. Ese es el movimiento de una conversión espiritual. Y qué hermoso poderla llegar a vivir en esa intensidad. Vamos a entrar en la siguiente, porque ya llevamos 5 y dije que íbamos a meditar 8 antes de que el tiempo se nos vaya. Vamos a compartir en este proceso de esta meditación de los discípulos de Emaús otra de las liberaciones o sanaciones que el Señor hace en los discípulos y que hace también en nosotros. Voy a tomarlo de 2 versículos saltados del capítulo 24 del Evangelio de San Lucas. El versículo 16 y el versículo 31. Estos 2 versículos nos orientan bien en esta liberación. En el versículo 16 dice: pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Y en el versículo 31 dice: en ese momento se le abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció. Aquí viene, para poder comprender esto que les estoy proclamando, es bueno entrar en el contexto del mismo texto. Recordemos que cuando el Señor ya les explica todo lo del libro de los profetas, Jesús mismo hizo el ademán, como que iba adelante, porque él respeta la libertad, Él no obliga a nadie a quedarse. El Señor quiere quedarse con cada uno de nosotros, pero nosotros debemos abrirle el corazón libremente y Él se queda donde es invitado. Y entonces le dicen: quédate con nosotros, ya es tarde y ya la noche está encima. Y Jesús se queda con ellos, recordémoslo. Y sentados a la mesa sucede el milagro hermoso de la Eucaristía. Sucede ese milagro cuando toma el pan y da gracias y lo parte y se los da, se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús y Él desapareció. Ajá, aquí viene lo interesante. Lo interesante está aquí, en que ellos son liberados de la ceguera espiritual. Esta es la 6ª liberación de la que les estoy hablando. Liberados de la ceguera espiritual. ¡Cuántas durezas que nos impiden ver los misterios de Dios! ¡Cuánta ceguera espiritual para no comprender y ver las maravillas de Dios! Fe que se abre a las dudas, pero que debe ser confirmada. ¿Ve? Esa ceguera espiritual, y aquí entran los sentidos a actuar, ¿no? Los oídos a través de la proclamación de la palabra, los ojos que están embotados y no pueden ver, que les hace difícil creer, y ahora en este momento de confirmación se les abren los ojos y entonces se les quita su ceguera espiritual. En el seguimiento, en el camino de la conversión, necesitamos ser liberados de esa ceguera espiritual. Aquí uno se pone a pensar y dice: tremendo, ¿no? ¿Cómo es que cuando ya lo reconocen, ya no lo ven? Cuando ya saben que es Jesús, se les desaparece. Claro que sí. ¿Por qué? Porque queda oculto en el pan. Y ya entra el corazón del discípulo y en su corazón el corazón empieza a sentir la experiencia de esa gracia de Dios que ilumina sus vidas. Es bien hermoso esto, es maravilloso y qué bonito darnos cuenta de eso. Por eso la Eucaristía, Dios está escondido, pero Él, al recibirlo, cuando nosotros lo recibimos, Él entra a nuestro corazón, a nuestra alma, la llena de luz y claridad, disipa las tinieblas, trae la salud verdadera. Bien, vamos a compartir otro tema musical en este momento, sobre todo a partir de esta pequeña conversación que hemos tenido en esta liberación. Esta canción de Nuevo Trigo
que se llama Quédate, Señor. Quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate, Señor, en mí, quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón. Quédate que soy tu amigo, quédate, Señor, en mí. Ayúdame a caminar por los caminos del amor. Ayúdame a continuar en esta lucha por vivir. Quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate, Señor, en mí, quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón. Quédate que soy tu amigo, quédate, Señor, en mí. Enséñame a ser mejor, cada mañana a renacer. Enséñame que tu dolor, el mío también ha de ser. Quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate, Señor, en mí, quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate, Señor, en mí. Indícame tu voluntad, haz lo que quieras tú de mí, porque eres tú mi libertad. Quiero dar mi vida por ti. Quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón, quédate que soy tu amigo, quédate, Señor, en mí, quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón. Que soy tu amigo. Quédate, Señor, conmigo, quédate en mi corazón. Eso es lo que le pedimos al Señor y eso fue lo que experimentaron los discípulos de Emaús en el capítulo 24 del Evangelio de San Lucas, que estamos meditando en estos versículos 13 al 35. En este pequeño compartir, en esta lección divina, donde estamos haciendo este enfoque tan bonito de la liberación o las diversas liberaciones y sanaciones a partir de estos versículos, o esta narración tan hermosa, este testimonio de la resurrección del Señor en el camino de Emaús, de Jerusalén a Emaús y de Emaús a Jerusalén, como lo vamos a ver. Y bueno, les había dicho que hay muchas meditaciones hermosas. Por ejemplo, Emilio Mazariegos tiene una meditación hermosa sobre los discípulos de Emaús. También él estaba mirando por ahí unos puntitos muy bonitos del Padre Higinio en un folletito que tiene el camino de la fe en Cristo resucitado, donde hace una explicación muy bonita del proceso de
que vivieron los discípulos de Emaús y da explicaciones muy interesantes también. Así que hay hermosas meditaciones y tantas más que he leído, claro que sí, en interpretaciones diversas de teólogos y exegetas que llamamos nosotros, que interpretan la Biblia y que nos muestran tantas hermosas meditaciones, y también sobre maestros espirituales, aquellos que han entrado en la profundidad del texto para iluminar su vida y la vida de sus propias comunidades. Bien, aquí seguimos. Más liberaciones. Ya hemos mencionado ¿cuántas? 6. Vamos a otra, en el versículo 32. Quiero deducir ahí otra sanación que el Señor hace de nuestra vida. Versículo 32, hay una cosa muy bonita. Voy a proclamarlo en el nombre del Señor. Y se dijeron el uno al otro. Después de que ya vieron al Señor y se les desapareció, le dice, y se dijeron el uno al otro, ¿no es verdad que nuestro corazón ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Hermoso texto. La liberación aquí la liberación es de la tibieza espiritual. El corazón comienza a arder cuando Dios empieza a tocarlo. Cuando el Espíritu Santo y el Espíritu del resucitado entran en nuestra vida, empieza el ardor y ya se acaba nuestra mediocridad espiritual. Nuestras tibiezas, que algunas son tibiezas a propósito porque no queremos, y otras que son las tibiezas que el Señor mismo provoca para que nosotros pasemos al siguiente nivel de la fe. Pero no es una tibieza la que para el siguiente nivel de la fe es como una frialdad que no es la tibieza sin sabor, sino porque hay tibiezas en que la persona abandona a Dios. En esta tibieza espiritual verdadera, la persona no abandona a Dios. Estos discípulos están abandonando. Esta es una tibieza espiritual terrible, la de los que están lejos de Dios y no quieren saber de Dios. Pero está las otras tibiezas que a veces uno siente en la vida espiritual sin dejar de orar y sin dejar de buscar hasta que el Señor da una nueva manifestación espiritual. Pues la tibieza espiritual es uno de los problemas más grandes en el camino de la fe. ¿Cuántas tibiezas? ¿Creemos o no creemos? ¿Nos entregamos a Dios o no nos entregamos? ¿Nos quedamos en el mundo o nos decidimos por Dios? Porque el que entra en la dimensión de Dios vive en el mundo, pero empieza a mirar las cosas de lo alto y sale de su tibieza espiritual, empieza el enamoramiento. Para mí este versículo es poderoso, es como el clave, porque el corazón arde al lado del Señor. El corazón arde cuando la Escritura se nos proclama. El corazón arde cuando Jesús entra en nuestro corazón y nos confirma su amor y bendición y su misericordia. ¿Cuánta tibieza? Cuánta mediocridad y miedo de proclamar nuestra fe. Y ahí, liberado de la tibieza, el discípulo es alentado para salir a dar testimonio de la presencia de Jesús, proclamar sin temor que Jesús está vivo. Es esa la gran liberación, liberados de la tristeza. Así que los discípulos ahí en ese momento son tocados en la presencia del mismo resucitado. ¡Qué experiencia espiritual la de los discípulos! Y voy a terminar con la última. La última que se llama, está en los versículos 33 a 35. En los versículos 33 a 35 nos dice la palabra: y sin esperar más se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron: de veras ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón. Entonces ellos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. Bien, este testimonio es hermoso. Es la liberación de la soledad solitaria. Nadie puede vivir la fe solo. No digan que yo vivo la fe a mi manera. Debemos vivir la fe en comunidad. Ahora, la experiencia que tienen del resucitado les da la verdadera conversión. Vuelven a Jerusalén, donde está la comunidad, y empiezan a dar testimonio de la experiencia vivida. Es un testimonio confirmado en este texto de San Lucas. También en el Evangelio de San Marcos se nos menciona que estos dos discípulos vivieron esta experiencia sin describirla, claro está. Y así es como se nos manifiesta esta experiencia grande, liberados de la soledad solitaria. A veces estamos con otros, pero estamos solos. No sentimos que nadie nos comprende. Y hay muchas personas que se sienten abandonados en la humanidad y no tienen comunidad en la iglesia. En la iglesia no estamos solos. Y donde está el resucitado, ahí se da el milagro de la comunidad, para que vivamos juntos en la alegría y en la solidaridad. No podemos, la soledad solitaria,
La soledad no la quiere el Señor, esa soledad solitaria, porque hay una soledad apacible, donde queremos estar solitos, en la compañía de Dios, meditar y profundizar en el misterio, pero no quedarnos en esa soledad, sino para entrar en la vivencia de familia, de comunidad. No podemos estar aislados. ¿Cuántas parejas que hacen vida de solos y están en esas dificultades necesitan el milagro del resucitado, que sane su amor y los vuelva a la comunidad? ¿Cuántas comunidades divididas y con tantas dificultades necesitan ser sanadas en el espíritu mismo del resucitado? Estos discípulos recibieron el milagro de ser integrados de nuevo a la comunidad. Aquí estamos compartiendo entonces este momento final de nuestro espacio, las 7 liberaciones de las que yo les he mencionado y les he compartido. Les menciono de nuevo para que oremos sobre ellas. Liberación de la indecisión y del miedo y retorno al pasado. Liberación de la confusión. Liberación de la tristeza y de la ira. Liberación de la idolatría y de las ideas falsas de Dios. Liberación o sanación de la fe teórica. Sanación o liberación de la ceguera espiritual. Liberación o sanación de la tibieza espiritual. Liberación y sanación de la soledad, de la solitariedad. Por eso aquí estamos, Señor Jesús, ante tu presencia, proclamándote como vivo y resucitado en nuestras vidas, pidiéndote que tu fuego de amor y que en tu Santo Espíritu soples sobre nuestros corazones, sobre nuestras familias y comunidades. A veces, Señor, nos sentimos solos. A veces estamos decepcionados y tristes. A veces abandonados. A veces en la duda de la fe, en la oscuridad de la noche. Pero tú te acercas para liberarnos de los miedos. Tú te pones a nuestro lado para sostenernos en nuestras dudas, para sacarnos de las tristezas o del enojo que nos causa la confusión. Pero tú estás con nosotros. Y cuando sentimos que la vida, Señor, se nos hace difícil y que te sentimos tan lejos o dudamos de ti, o cuando el amor no lo sentimos cerca y nuestro corazón está vacío, sentimos que a veces ni existes, Señor, pero tú vives. Queremos tu confirmación en nuestras vidas. No queremos simplemente una fe que da simplemente razones. Queremos dar razón de la fe, Señor, pero también con nuestro corazón. Qué ciegos a veces somos, que no podemos verte ni reconocerte, y tú estás siempre en la Eucaristía. Tú estás siempre en quienes nos aman a nuestro lado y también en quienes nos ponen a prueba. ¿Cómo no verte, Señor, en la inmensidad de tu creación y en todo lo que nos ofreces? Espíritu Santo, comunícanos esa presencia del mismo Señor resucitado. Tú que eres el mismo Dios. Haz que nuestro corazón arda si está frío. Haz que nuestro corazón, Señor, saca esos rencores y memorias que le impiden avanzar. Tú, Señor, haces esos milagros en la intercesión de la Virgen María. Ella que te experimentó primero sin necesidad de ir a la tumba, porque ella te sentía en su corazón primero que los discípulos. Queremos sentirte y amarte y vivir en una comunidad, estar unidos en familia. Tú nos sanas, tú nos liberas, tú nos restauras. Te bendecimos. Te alabamos por lo que haces en nosotros, por sostenernos, por bendecirnos a todos y sobre todo por la paz que nos das, por devolvernos el gozo y por mostrarnos, Señor, que de ti viene la verdadera libertad y que en ti podemos hacer el camino, y aunque a veces se nos haga difícil y aunque a veces, Señor, seamos probados, que por nada, Señor, vayamos para atrás. ¿Qué es la vida sin ti, Señor? Con ti la vida vale la pena. Con ti se devuelve la alegría, con ti se devuelve el amor. Danos la paz, Señor, y que podamos estar constantes en nuestro camino de conversión. Bendito seas por tu presencia y por estar resucitado. Amén.